Hay momentos en la historia de la humanidad en que el mundo parece contener la respiración, cuando los imperios surgen de las cenizas y transforman el destino de las civilizaciones. Uno de esos momentos comenzó en los valles abrasados y las doradas llanuras de la antigua Persia. Desde el corazón de una tierra agreste surgió una visión de unidad, tolerancia e imperio. Todo comenzó con un hombre llamado Ciro, un príncipe de origen humilde que anhelaba soñar más allá de los límites de su tiempo. En un mundo de hierro y sangre, donde los reyes gobernaban mediante el terror y los imperios ardían con la misma rapidez con que nacían, Ciro construiría algo diferente, un reino unido no solo por la espada, sino también por el ideal de justicia. Bajo su mando, tribus dispersas se convirtieron en un ejército. Reinos que habían guerreado durante siglos cayeron uno tras otro hasta que el mundo se postró ante el imperio aqueménida, la primera gran superpotencia del mundo antiguo, desde el mar Egeo hasta el río Indo, desde los desiertos de Egipto hasta las montañas de Asia Central. El alcance de Persia no tuvo parangón. Y sin embargo, como todos los imperios, su grandeza llevaba consigo la semilla de su propia perdición. Los herederos de Ciro expandirían el imperio hasta su máxima expresión, construyendo caminos que unían continentes y palacios que tocaban el cielo. Pero el poder es un arma de doble filo. La misma ambición que construyó un imperio de oro, un día lo llevaría al fuego y la ruina. Esta es la historia de reyes y conquistadores, de visión y venganza, de un imperio que ansiaba gobernar no solo las tierras bajo el sol, sino también los corazones de los hombres. Esta es la historia del imperio persa. El amanecer de Persia. En los orígenes de lo que hoy conocemos como Irán, mucho antes de los imperios de mármol y oro, solo existían valles de viento, piedra y silencio. Sin embargo, incluso en ese silencio, la vida ya había comenzado a echar raíces. Miles de años antes de que se escribiera la historia, la gente vivía y prosperaba en estos valles. Los primeros indicios de lo que un día se convertiría en la antigua Persia, alrededor del 7200 a.C., cuando la nieve comenzó a derretirse en los montes Zagros, surgieron pequeñas comunidades agrícolas en esta tierra agreste y rocosa. Dos de estos primeros poblados fueron Choga Golán y Choga Bonut, que aún perduran en la historia allí. Sus habitantes aprendieron a cultivar la tierra, sembrando y construyendo los primeros vestigios de la vida sedentaria. Entre los estrechos valles y las terrazas rocosas, los primeros campos de cebada y lentejas se mecían con el viento. Los arqueólogos han encontrado restos de legumbres silvestres, cereales e incluso la vasija de vino más antigua conocida, sellada hace más de 7000 años, que ahora reposa en la Universidad de Pensilvania, un testigo silencioso de la primera celebración de la civilización por parte de la humanidad. Esta tierra aún no era Persia, ni un reino, ni siquiera un nombre en un mapa, pero su espíritu de resistencia ya se forjaba en las propias montañas. Los Zagros formaban una muralla natural que separaba las tierras altas de Irán de las bajas y fértiles llanuras de Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. Al otro lado de esa frontera invisible surgían las primeras ciudades del mundo. Entre ellas se encontraba la joya sumeria, Uruk, que brillaba como una estrella sobre las arenas del desierto. Desde el extremo oriental de Uruk se extendía una ciudad que pronto daría origen a una urbe destinada a la leyenda, Susa, fundada alrededor del 4395 a.C., quizá incluso antes. Susa se convertiría algún día en el corazón de Elam, el primer estado-nación claramente definido de esta región, y sin saberlo, en el primer presagio de la propia Persia durante 5 milenios y medio, Susa perduró. A través de inundaciones, incendios y guerras, sus mercados se mantuvieron bulliciosos de comercio. Sus murallas portaban las risas y los gritos de incontables generaciones. No fue sino hasta el estruendo de los mongoles, miles de años después, que su antiguo latido finalmente se apagó. Pero en sus inicios, Elam no era un imperio en el sentido moderno, era más bien una coalición de tribus y pueblos, dispersos entre valles y sierras, unidos por la costumbre y la supervivencia más que por decretos. La palabra Elam no era suya, se la dieron los mesopotámicos, quienes, mirando hacia el este, los llamaban el pueblo de las montañas. En su propia lengua, quizá la hubieran llamado algo más parecido a Halamt, que significa los de las tierras altas. Ese título, gente de las tierras altas,
se convertiría en algo más que geografía, se convertiría en una identidad. A lo largo de todos los imperios posteriores de Persia, esta tensión definitoria entre montaña y llanura, entre resistencia y abundancia, moldearía el destino de las naciones durante milenios. Los habitantes de las montañas y los de las llanuras se enfrentaron en interminables ciclos de conquista y venganza. La guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, por brutal y trágica que fuera, fue solo el capítulo más reciente de una lucha que se prolongó durante 6.000 años. Una contienda entre las ricas y fértiles llanuras y las inhóspitas e implacables montañas. La vida en esas montañas, donde antaño se alzaba Elam, nunca fue fácil. El terreno accidentado no permitía el desarrollo de las grandes redes de irrigación que hicieron florecer Mesopotamia. En cambio, el pueblo de Elam se dedicó al pastoreo seminómada y a la agricultura a pequeña escala en los valles. Eran menos numerosos, pero más resistentes y curtidos por el propio paisaje. Los mesopotámicos los consideraban rudos y bárbaros, pero los elamitas se veían a sí mismos como resilientes y libres. Sus enemigos cultivaban las llanuras mientras los elamitas conquistaban las montañas. Mucho sobre los elamitas sigue siendo un misterio. Su lengua, que apareció alrededor del 3200 a.C., se ha resistido durante mucho tiempo a los esfuerzos de los estudiosos por comprenderla completamente. Se distingue de todas las demás lenguas del mundo antiguo. No es semítica como el acadio, ni indoeuropea como el persa posterior. Su arte y creencias revelan un pueblo profundamente ligado a la naturaleza, a diferencia de los sumerios o los egipcios, que a menudo esculpían reyes divinos y dioses híbridos. Los elamitas llenaban sus templos y santuarios con imágenes de animales como toros, perros y criaturas de las montañas. Su culto se dirigía a una diosa madre, símbolo de fertilidad y creación, cuya presencia se sentía en bosques sagrados y sobre altos acantilados, más que dentro de templos de piedra. Era una religión de tolerancia, que asimilaba a los dioses de otros pueblos en lugar de borrarlos. Con el tiempo, a medida que los elamitas interactuaban con sus vecinos, incorporaron deidades extranjeras a su panteón. Una generosidad de fe que más tarde resonaría en el zoroastrismo, la gran religión persa de la luz y el fuego. Los elamitas también demostraron un singular respeto por las mujeres. En su arte, las reinas aparecen junto a los reyes, iguales en estatura y poder. Esta igualdad reaparecería más tarde en la cultura persa, en la forma en que las mujeres nobles ejercían autoridad e influencia en la corte y la sociedad. Sin embargo, a pesar de su arte y poderío, los elamitas vivían bajo una constante amenaza. Los sumerios, sus poderosos vecinos occidentales, codiciaban sus recursos y rutas comerciales alrededor del 2700 a.C., Elam sufrió una de las primeras guerras registradas en la historia, siendo invadida y saqueada por los ejércitos de Sumer. Más tarde, Sargón de Akkad, el legendario conquistador, sometió Susa a su dominio. Sin embargo, Elam resistió. Hacia el 1100 a.C., Elam resurgió. El rey Shutruk-Nakhunte lideró numerosas conquistas, capturando las ciudades aledañas a Babilonia y trayendo consigo inmensos tesoros, pero sus hijos, divididos por la ambición, convirtieron la victoria en debilidad. Hacia el 1120 a.C., Nabucodonosor de Babilonia contraatacó, conquistando Elam y demostrando una vez más que ningún poder en esta región podía mantener el dominio por mucho tiempo. Aún así, tras su derrota, Elam siguió siendo un puente entre mundos. Sus mercados se abastecían de mercancías procedentes de lugares lejanos, como lapislázuli de Afganistán, estaño de Oriente, piedra y madera de las montañas, que se intercambiaban por los cereales y textiles de Mesopotamia. En Susa se han encontrado artefactos procedentes incluso del Valle del Indo, en el actual Pakistán, lo que demuestra la profunda conexión que esta antigua tierra ya tenía con el resto del mundo. Este comercio formaría parte, con el tiempo, de las grandes arterias de la civilización, los primeros esbozos de lo que se convertiría en la ruta de la seda, con Persia como su corazón. Con el paso de los siglos, el poder de Elam decayó. Desde las estepas septentrionales de Eurasia, nuevas tribus comenzaron a migrar hacia el sur. Eran nómadas, recorrían vastas praderas a caballo y hablaban lenguas que con el tiempo constituirían las raíces del persa, el medo y el parto.
Lentamente, a lo largo de 1000 años, estos recién llegados se mezclaron con los elamitas, especialmente en las llanuras del sur. Ambos pueblos fusionaron sus culturas, dando origen a algo nuevo. Las primeras semillas de la identidad persa, aunque el estado elamita agonizaba, su influencia perduró. Incluso tras la toma del poder por los iraníes, la lengua y la administración elamitas continuaron siendo la columna vertebral burocrática del país. A la sombra de la historia, los elamitas se convirtieron en los artífices del mundo persa que estaba a punto de surgir, y de esa fusión comenzó a emerger un nuevo poder. La era de las migraciones. El antiguo reino de Elam se había mantenido orgulloso durante milenios, un reino nacido de montañas y arcilla, donde los artesanos esculpían a sus dioses en piedra y los gobernantes reinaban a la sombra de cumbres sagradas, pero nada en la historia es eterno. Al amanecer del segundo milenio antes de Cristo, el pulso de Elam comenzó a debilitarse. La gran ciudad de Susa aún conservaba los cantos de sus sacerdotes y el martilleo de los metalúrgicos. Pero más allá de sus murallas comenzaron a surgir nuevos sonidos, el constante golpeteo de los cascos sobre las llanuras abiertas, el silencioso movimiento de los nómadas que viajaban hacia el sur desde las vastas estepas euroasiáticas. Finalmente, las tribus iranias, ancestros de los medos, los persas y los partos, empezaron a asentarse en la región. Eran nómadas del viento, pastores y jinetes de una tierra donde el horizonte se extendía sin fin. Estas tribus, descendientes de los indoiranios, trajeron consigo una nueva lengua, una nueva cultura y una profunda reverencia por el cielo abierto y el fuego sagrado. Al principio, su llegada fue gradual, y los agricultores elamitas observaron cómo estos extranjeros conducían sus rebaños a través de los pasos de montaña. Comenzó el comercio, siguieron los matrimonios y, a lo largo de los siglos, los dos mundos empezaron a fusionarse, dando forma a la identidad que un día se llamaría persa. Muy pronto, el idioma elamita siguió siendo la lengua de la administración y el derecho mucho después de que los recién llegados se hicieran dominantes. Su elegante escritura marcaba tablillas, contratos y decretos reales, prueba de que esta nueva Persia se estaba construyendo sobre los cimientos de una civilización más antigua, pero el mundo estaba cambiando rápidamente. Más allá de los montes Zagros, en las fértiles llanuras de Mesopotamia, el poderoso imperio asirio reinaba supremo. Desde Nínive hasta Babilonia, gobernaron mediante el terror, y sus ejércitos sembraron el caos y la opresión a lo largo del antiguo cercano oriente. En las tierras altas de Irán, las dispersas tribus de medos y persas observaban con inquietud este poder. Habían visto lo que les sucedía a quienes se interponían en el camino de los asirios, y así, en silencio, comenzaron a unirse como supervivientes que buscaban fortaleza en la solidaridad. Entre ellos surgieron los medos, una confederación de clanes que forjaron los primeros indicios de un imperio iraní. Su líder, Deioces, según relata posteriormente Heródoto, se hizo famoso por su sabiduría y sentido de la justicia. Su gobierno, ya sea leyenda o realidad, simbolizó el primer atisbo de monarquía organizada entre los iraníes, una sola mano que guiaba a muchas tribus. Desde sus fortalezas montañosas, los medos se envalentonaron, forjaron alianzas, crearon ejércitos y construyeron ciudades. Y cuando los asirios se debilitaron por su propia arrogancia y sus interminables guerras, los medos aprovecharon la oportunidad. Bajo el mando del rey Siashares, unieron fuerzas con los babilonios y tomaron Nínive por asalto en el 612 a.C., poniendo fin a siglos de dominio asirio. Por primera vez, los habitantes de las montañas habían humillado a los señores de las llanuras. Sin embargo, incluso esta victoria no era más que un preludio, pues en las tierras de Anshan, muy al sur, otro poder se alzaba silenciosamente. Un nuevo reino nacido de la unión del legado elamita y la sangre persa. Allí, un joven príncipe estaba a punto de cambiar el mundo para siempre. Su nombre era Ciro, conocido en la historia como Ciro el Grande. Su historia comenzó en el reino de Anshan, un pequeño pero ambicioso estado persa gobernado por la dinastía aqueménida, vasallos de los poderosos medos. Los medos creían que su dominio sobre los persas era absoluto. Pero Ciro vio lo que otros no, que los medos se habían vuelto complacientes. Su imperio, construido sobre la conquista, había perdido su razón de ser. Sus vasallos, cansados del tributo y la sumisión, anhelaban la libertad.
En el 553 a.C., Ciro actuó, se rebeló contra sus señores medos. Al principio parecía una locura, pues los medos contaban con un ejército más numeroso, fortalezas más poderosas y una historia más antigua, pero la suerte favoreció a los audaces. Cuando un general medo llamado Harpago fue enviado a sofocar la rebelión de Ciro, sucedió algo inesperado. En lugar de luchar, Harpago cambió de bando. ¿Fue por venganza por un antiguo insulto del rey medo Astiages? ¿O tal vez por admiración a la visión de Ciro? Cualquiera que fuera la razón, la alianza lo cambió todo juntos. Ciro y Harpago marcharon sobre Ecbatana, la capital meda. Hacia el 550 a.C., lo imposible se había hecho realidad. Los medos habían caído y su imperio se había convertido en el imperio persa. El primero de su clase, Ciro, otrora vasallo, se había erigido como el amo del mundo iraní. Pero aquello era solo el comienzo. Durante la década siguiente, la ambición de Ciro se extendió más allá de las montañas de Irán. Sus ejércitos avanzaron hacia el oeste hasta Lidia, donde reinaba el fabulosamente rico rey Creso. Cuenta la leyenda que Creso, confiado en su poder, consultó al oráculo de Delfos sobre si debía declarar la guerra a Persia. El oráculo afirmó que destruiría un gran imperio. Creso lo interpretó como una señal de victoria, pero se equivocó. Las tácticas y la disciplina de Ciro aniquilaron a las fuerzas lidias. Sardis, la resplandeciente capital lidia, cayó. Creso fue capturado, pero Ciro le perdonó la vida, acogiéndolo como consejero en lugar de como enemigo. Ese era el genio de Ciro. Conquistaba tanto por medio del respeto como por la fuerza. Luego vino la campaña que lo inmortalizaría, la conquista de Babilonia en el 539 a.C. La ciudad más magnífica del mundo cayó sin derramamiento de sangre. Las fuerzas de Ciro entraron en Babilonia a través de un cauce desviado del Éufrates, sorteando las imponentes murallas que habían permanecido en pie durante siglos. Para asombro de su pueblo, Ciro no destruyó Babilonia. En cambio, proclamó la libertad, permitiendo a los israelitas exiliados regresar a su tierra y reconstruir su templo en Jerusalén. Por ello, la Biblia hebrea lo llamaría ungido de Dios, el único gobernante extranjero que recibió tal título. Desde los valles del Indo hasta las costas del Egeo, su imperio se extendía más allá que ningún otro anterior. Sin embargo, su gobierno se basaba en la justicia. Creó un sofisticado sistema de satrapías o provincias, cada una gobernada por un sátrapa que solo respondía ante el rey. Una red de inspectores reales garantizaba la honestidad y el orden en todo el vasto reino. El comercio floreció a lo largo de las nuevas rutas. Los mensajeros podían viajar de un extremo al otro del imperio en cuestión de días, deteniéndose en estaciones que ofrecían comida, agua y caballos frescos. La antigua ciudad elamita de Susa se convirtió en una de sus capitales reales, símbolo de que las raíces de Persia no habían caído en el olvido. El liderazgo de Ciro transformó el concepto mismo de imperio, convirtiéndolo en un mosaico de culturas bajo una misma ley. Respetó a los dioses de los pueblos conquistados, restaurando sus templos y honrando sus tradiciones. En el 530 a.C., en las fronteras de su imperio, Ciro encontró la muerte en batalla, liderando desde el frente, como siempre lo había hecho. Su tumba aún se alza en Pasargada, un sencillo monumento de piedra en la llanura azotada por el viento, el lugar de descanso de un hombre que forjó la primera superpotencia del mundo, pero de las semillas que sembró surgiría otro gigante, Darío el Grande, y tras él, Jerjes, cuyas ambiciones se extenderían hasta la propia Grecia. Y aunque el imperio persa caería algún día, su legado de tolerancia, innovación y unidad perduraría a lo largo de la historia. Darío, Jerjes y el Imperio de Fuego. Tras la muerte de Ciro el Grande, el imperio que forjó pasó a su hijo. Pero poco después surgió otro titán, Darío I, conocido en la historia como Darío el Grande, el hombre que llevaría el estandarte de Persia más lejos que ningún otro antes que él. Bajo el reinado de Darío, el imperio persa se convirtió en algo más que un reino. Se transformó en un sistema mundial que se extendía desde las ardientes arenas de Egipto hasta los gélidos valles de Asia Central. Sus ambiciones no conocían límites. Sus ejércitos marcharon hacia el este hasta los confines del Valle del Indo, lo que hoy conocemos como Pakistán.
pero fue hacia el oeste, hacia Grecia, donde el nombre de Darío quedaría grabado para siempre en la leyenda. En el 492 a.C., Darío dirigió su mirada hacia las dispersas ciudades-estado griegas, pequeñas, desafiantes y perpetuamente pendencieras. Para Persia, esta campaña era un asunto menor, una expedición de castigo destinada a recordar a los griegos quién dominaba el mundo, pero el destino a menudo se esconde en las pequeñas cosas. Mientras la flota persa cruzaba el tempestuoso Egeo, la catástrofe se desató. Una tempestad repentina azotó el cielo, estrellando barcos contra los acantilados y engullendo a miles de hombres bajo las olas. La fuerza invasora se redujo drásticamente. Lo que debía ser una demostración de poderío imperial se convirtió en una lucha desesperada. 2 años después, en el 490 a.C., los persas se enfrentaron a los griegos en la llanura de Maratón. La batalla fue feroz y veloz, bronce contra bronce, polvo y sangre arremolinándose bajo el sol abrasador. Contra todo pronóstico, los griegos vencieron. No fue la caída de un imperio, pero sí un duro golpe a su orgullo. Darío, furioso y humillado, juró venganza. Comenzó a planear una segunda invasión, aún mayor, una avalancha de hombres y barcos que arrasaría Grecia. Pero el destino se interpuso. Antes de que pudiera atacar, Darío murió en el 486 a.C., dejando la venganza inconclusa a su hijo. Donde Darío había sido el constructor y organizador, su hijo Jerjes I fue el vengador, audaz, impaciente y ardiendo de furia heredada. En él, la grandeza y la arrogancia de Persia chocaron cuando Jerjes lanzó su invasión en el 480 a.C. Fue algo sin precedentes en el mundo antiguo. Una marea de soldados de todos los rincones del imperio, persas, medos, egipcios, babilonios e innumerables más. La campaña obligó a las ciudades griegas eternamente divididas a unirse para sobrevivir. Jerjes cruzó el Helesponto sobre puentes de barcas y se abrió paso hacia Grecia, incendiando Atenas, cuyos habitantes ya habían huido. El humo de la Acrópolis en llamas ascendió al cielo como una señal a los dioses, anunciando la llegada de Persia. Pero el orgullo encontraría su precio en alta mar. En la batalla de Salamina, los griegos, con naves más pequeñas y veloces, atacaron a la armada persa en el estrecho brazo del mar. Las llamas consumieron el mar mientras las trirremes se hacían añicos y los hombres gritaban bajo las olas. Jerjes observó desde un trono dorado en lo alto de un acantilado cómo su flota era aniquilada ante sus ojos. El miedo se extendió y el gran rey, temiendo que su retirada fuera cortada, se replegó hacia Asia. El resto de sus fuerzas permaneció atrás, solo para ser aplastadas un año después en Platea, en el 479 a.C. Fue el comienzo de la larga y lenta retirada de Persia de Grecia, y el momento en que los griegos empezaron a creer que incluso los dioses podían sangrar. Jerjes regresó a su imperio atormentado y debilitado. Estallaron rebeliones y en el 465 a.C., el rey que había gobernado la mitad del mundo conocido fue asesinado por su propio comandante de la Guardia Real. Así terminó la dinastía de reyes que se habían enfrentado personalmente a Grecia, pero Persia perduró. Sus rutas comerciales aún son importantes, y el imperio permaneció como un gigante dormido cuya influencia se extendía desde el Nilo hasta el Indo. La fuerza de Persia no radicaba solo en sus ejércitos, sino también en su ingenio. Bajo sus desiertos y montañas yacía un mundo de maravillas de la ingeniería. El imperio recibía escasas lluvias, pero sus gobernantes encontraron la manera de hacer florecer la tierra. Bajo el reinado de Darío, los persas crearon el sistema hidráulico de Shustar, una red de canales excavados en la roca. El agua del río Karún se desviaba para mover molinos, regar huertos y formar cascadas artificiales que aún hoy fluyen. Transformaron el desierto en un jardín. Aún más antiguo era el sistema de canats y los canales subterráneos que extraían agua de acuíferos ocultos en las profundidades de la tierra. Estos túneles, que se extendían a lo largo de kilómetros, transportaban agua fresca y cristalina a las tierras de cultivo sin que se derritiera ni una gota. Construidos con pendientes precisas, requirieron generaciones de trabajo y un ingenio ingenieril. Pozos verticales, excavados a intervalos, marcaban su invisible recorrido por el terreno, un patrón aún visible desde la superficie como una cicatriz punteada de la civilización.
Los khanats eran prácticamente indestructibles e intactos ante la guerra, las inundaciones o el paso del tiempo. Dieron vida al imperio mucho después de que los reyes que los mandaron construir se hubieran convertido en polvo. Pero la grandeza de Persia no se cimentó solo en la piedra, prosperó gracias a las ideas, la fe y el espíritu humano. En ciudades como Persépolis y Susa florecieron el arte, la música y la ciencia. Se dice que los persas inventaron la cítara, antecesora de la guitarra, y que apreciaban el estratégico juego del backgammon, uno de los juegos de mesa más antiguos que se conservan en el mundo. Algunos incluso afirman que el ajedrez tuvo su primera jugada aquí, aunque su lugar de origen exacto sigue siendo objeto de debate. En la vida cotidiana, el imperio reflejaba la diversidad de sus territorios. Desde Egipto hasta Babilonia, muchas costumbres se fusionaban. La esclavitud existía, pero, a diferencia de Grecia o Roma, nunca fue el núcleo de la sociedad persa. La mayoría de la gente vivía libre, aunque sujeta a las leyes del rey. Y las mujeres persas, para los estándares del mundo antiguo, gozaban de una libertad extraordinaria, podían poseer propiedades, dirigir negocios, viajar libremente e incluso montar a caballo y practicar el tiro con arco. Estos eran privilegios negados a las mujeres en muchas otras culturas de la época. Solo el trono mismo les estaba vedado. Entre los mayores legados de Persia se encontraba su religión, el zoroastrismo, fundado por el profeta Zoroastro. Sus enseñanzas, nacidas quizá en el siglo X o VI a.C., moldearon la moral del imperio. Zoroastro enseñaba que el mundo era un campo de batalla entre el bien y el mal, entre la luz de Ahura Mazda, el dios supremo de la verdad, y la oscuridad de su opuesto. Sin embargo, a diferencia de creencias anteriores, el zoroastrismo ofrecía algo radical, el libre albedrío. Cada persona podía elegir su bando en esta guerra eterna. Hablaba del cielo y del infierno, de ángeles y demonios, y de un orden moral conocido como Asha, que significa verdad y rectitud. El fuego se convirtió en símbolo de pureza divina, por lo que las oraciones se ofrecían en presencia de una llama o de agua corriente. Incluso Ciro el Grande se inspiró en sus principios, gobernando no como un tirano, sino como un guardián de la ley y el equilibrio. Hasta el día de hoy, los zoroastrianos continúan cuidando sus fuegos sagrados en pequeñas comunidades de Irán e India, brasas vivas de una creencia que alguna vez moldeó el destino de las naciones. Durante siglos después de Jerjes, Persia siguió siendo un coloso, tolerante pero formidable, inquebrantable en sus ideales fundamentales. Sus reyes gobernaban con autoridad absoluta, pero buscaban la estabilidad por encima de la opresión. Las rebeliones eran castigadas con rapidez, pero el imperio permitía a los pueblos conquistados conservar sus dioses, sus lenguas y sus costumbres. Fue un imperio construido sobre la ley, el orden y el respeto a la diversidad. Su visión no era la destrucción, sino la de unir al mundo bajo un orden único y radiante. Pero incluso la llama más poderosa debe extinguirse algún día. Lo que Ciro y Darío construyeron se enfrentaría un día a un conquistador como ningún otro que el mundo hubiera visto. Un joven de las montañas de Macedonia que había leído sobre las hazañas de Ciro y soñaba con superarlas a todas. Su nombre era Alejandro. El ascenso de Alejandro. El imperio persa, otrora el mayor dominio de la tierra, se enfrentaba ahora a una tormenta sin precedentes. Desde las escarpadas colinas de Macedonia, un joven rey marchaba hacia el este, portando no solo las ambiciones de Grecia, sino también los inquietos sueños de inmortalidad. Y el mundo pronto lo conocería como el Grande. En el 334 a.C., Alejandro, con tan solo 22 años, cruzó el Helesponto hacia Asia Menor con un ejército de unos 50.000 hombres. Una mezcla de curtidos veteranos macedonios y ambiciosos aliados griegos. Llevaba consigo 6.000 jinetes, 38.000 infantes y una pequeña flota. Frente al inmenso imperio persa, esta fuerza parecía casi ridículamente pequeña, pero Alejandro poseía algo que Persia ya no tenía: una voluntad inquebrantable y la mente de un genio militar. El primer golpe recayó sobre Anatolia, la actual Turquía. Sus tierras occidentales albergaban ciudades griegas que durante mucho tiempo habían estado bajo dominio persa. A medida que Alejandro liberaba cada una de ellas, se presentaba como un libertador, un joven dios que venía a liberar a su pueblo de las cadenas orientales. Su leyenda comenzó a forjarse aquí, y con cada victoria, el mito de su invencibilidad creció.
En el año 333 a.C., Alejandro Magno se enfrentó a su primera prueba de fuego, la batalla de Isos. El rey persa Darío III, al mando de un ejército al menos 2 veces mayor que el de Alejandro, por fin había llegado para enfrentarse al invasor. Ambos ejércitos chocaron en una estrecha llanura costera rodeada de montañas por un lado y por el mar por el otro. El terreno, diseñado para atrapar a los griegos, fue la perdición de Darío. Sus incontables hombres no podían maniobrar. Su superioridad numérica se convirtió en una carga. En el fragor de la batalla, Alejandro, al mando de su caballería, cargó directamente contra el carro real de Darío. La visión del joven rey, con la lanza en alto y la mirada fija en él, quebró el valor de Darío, y en ese instante el rey de reyes huyó. Finalmente, el imperio persa se derrumbó, el mayor imperio del mundo antiguo había sido humillado, y por un advenedizo extranjero que ni siquiera tenía 30 años. El precio de la huida de Darío fue más que orgullo. Dejó atrás a su esposa, su madre y sus hijas, capturadas por Alejandro junto con el carro real, su arco y el manto imperial, símbolos de la soberanía persa. Cabe destacar que Alejandro trató con respeto a las mujeres de la realeza. Sin embargo, se negó a liberarlas a menos que Darío lo reconociera como el legítimo emperador de Persia, una exigencia que el anciano rey jamás aceptaría. La conmoción causada por aquella derrota sacudió al mundo antiguo. Por primera vez en la historia persa, un gran rey había huido del campo de batalla. Incluso el propio Alejandro Magno quedó atónito ante la facilidad con que el imperio de Ciro y Darío se había debilitado ante él. En el 332 a.C. llegó a la ciudad fenicia de Tiro, una fortaleza insular famosa por su resistencia y riqueza. Cuando Tiro se negó a rendirse, Alejandro juró que la tomaría a cualquier precio. Durante 7 largos meses, sus ingenieros construyeron una enorme calzada sobre el mar, uniendo la isla con tierra firme. La batalla que siguió fue despiadada. Cuando Tiro finalmente cayó, Alejandro desató su furia. Los hombres fueron masacrados. Las mujeres y los niños fueron vendidos como esclavos. La otrora grandiosa ciudad quedó reducida a cenizas. Poco después, Gaza también le opuso resistencia y corrió la misma suerte durante el asalto. El propio Alejandro resultó herido. Una flecha le atravesó el hombro. Sin embargo, su determinación se fortaleció aún más. Estos brutales ejemplos dejaron claro su mensaje: rendirse y vivir bajo su protección, o resistir y enfrentarse a la aniquilación. Cuando Alejandro llegó a Egipto, la reacción fue la opuesta. Los egipcios, cansados del dominio persa, lo recibieron como a un libertador. En el 331 a.C. fue coronado faraón y declarado hijo del dios Amón. En el azotado delta del Nilo fundó una nueva ciudad conocida como Alejandría, destinada a convertirse en uno de los mayores centros de aprendizaje y comercio de la historia de la humanidad. Su faro, sus bibliotecas, sus eruditos, todo tendría su origen en aquel momento de conquista y creación. Pero el viaje de Alejandro distaba mucho de haber terminado. Su mirada se dirigió de nuevo hacia el este, hacia el centro de Persia. Ese mismo año, Darío reunió otro ejército inmenso. En Gaugamela, en las llanuras del actual Irak, congregó guerreros de todos los rincones de su imperio: persas, medos, bactrianos e indios, hombres que aún creían en el poder divino de su rey. El terreno fue despejado y nivelado para favorecer el paso de sus carros. El terreno mismo fue elegido para asegurar la victoria. Sin embargo, incluso allí, Darío flaqueó. Una vez más, Alejandro atacó con su caballería, atravesando el flanco izquierdo persa antes de cargar directamente contra el centro del imperio. Y una vez más, Darío se dio la vuelta y huyó su ejército. Al ver a su dios rey abandonarlos, se sumió en el caos. Fue el principio del fin para el imperio persa. Desde Babilonia hasta Persépolis, las ciudades de Persia cayeron una tras otra. A menudo abriendo sus puertas voluntariamente, habían visto lo que significaba la resistencia y cómo Alejandro perdonaba a quienes se rendían. Su combinación de castigo implacable y misericordia transformaba el miedo en lealtad más rápido que cualquier espada. Darío, herido y traicionado, fue asesinado más tarde por uno de sus propios sátrapas. Cuando Alejandro encontró su cuerpo, lloró y ordenó que se le rindieran honores reales al rey caído. Luego, como último acto simbólico, se casó con Roxana, la hija de Darío, vinculándose así por sangre al linaje de los aqueménidas.
Persia, por fin, había caído, y su conquistador ahora portaba su corona. En el año 330 a.C., Alejandro Magno entró en Persépolis, la joya de los reyes persas. Durante días, los griegos saquearon sus palacios con oro, seda, marfil y joyas inimaginables. Entonces, en una noche de juerga, se desató un incendio. Ya fuera por venganza tras el incendio de Atenas por Jerjes o por un accidente provocado por la embriaguez, las llamas consumieron el corazón del imperio. Los grandiosos salones de Darío y Jerjes ardieron hasta el amanecer. Cuando Alejandro despertó y vio la destrucción, quedó devastado. El conquistador que buscaba convertirse en persa había destruido el alma de Persia. Ni siquiera tras su victoria, Alejandro pudo detener su marcha. Persiguió a los últimos pretendientes al trono de Darío por toda Asia Central, a través de desiertos y montañas. Lo que hoy es Turkmenistán, Afganistán y Tayikistán, cada victoria lo alejaba más de su hogar y lo sumía aún más en su obsesión. Hacia el 326 a.C., cruzó el río Indo hacia la India. En busca de nuevos mundos que conquistar, sus ejércitos lo siguieron a través de lluvias monzónicas y selvas desconocidas. Vencieron una y otra vez, pero al final se negaron a avanzar. Por primera vez, Alejandro cedió, regresó por voluntad de sus propios hombres. En Susa, la antigua capital elamita, Alejandro intentó unificar griegos y persas. Adoptó la vestimenta, las costumbres e incluso los rituales cortesanos persas, lo que enfureció a muchos de sus oficiales macedonios. En un banquete regado con alcohol, se enemistó con su amigo Clito, el hombre que una vez le había salvado la vida en batalla. En un arrebato de ira y bajo los efectos del alcohol, Alejandro lo mató con su propia lanza. La culpa lo atormentaba. Era como si, cuanto más intentaba convertirse en emperador persa, más se alejaba del hombre que había sido. En un grandioso gesto de unidad, organizó matrimonios masivos entre sus oficiales griegos y nobles persas, incluido su propio matrimonio con Roxana. Sin embargo, pocas de estas uniones perduraron más allá de su muerte. En el año 323 a.C., con tan solo 32 años, Alejandro Magno enfermó en Babilonia. Algunos decían que había sido envenenado, otros que tenía fiebre. Muchos creían que era agotamiento. El cuerpo de un hombre que había brillado con demasiada intensidad durante demasiado tiempo. Cuando le preguntaron quién debía heredar su imperio, afirmó que debía ser el más poderoso, y así el mayor conquistador del mundo antiguo desapareció. Su imperio, que se extendía desde Grecia hasta la India, se fracturó casi de inmediato. Sus generales lo desmembraron en una lucha por el poder. Surgieron 4 reinos: Macedonia y Grecia, el imperio seleucida en Persia y Mesopotamia, Egipto, bajo el mando de Ptolomeo, y Tracia y Anatolia en el oeste. Esta nueva era se conocería como la época helenística, un tiempo en el que la lengua y la cultura griegas se fusionaron con la sabiduría de Oriente en Egipto. Ptolomeo fundó una dinastía que perduraría hasta que Cleopatra, la última faraona, encontrara su trágico final en el año 30 a.C. En Asia Central, la influencia griega se fusionó con el budismo, dando origen al greco-budismo, desde donde las enseñanzas de Buda se difundirían hacia el este, llegando a China. Y aunque el imperio persa había caído, su espíritu perduró en las lenguas, la arquitectura, la forma de gobierno e incluso las religiones que le sucedieron. El imperio persa nació de un sueño, la visión de la unidad bajo la justicia. Terminó con otro soñador, un hombre que aspiraba a gobernar no solo una nación, sino el mundo entero. De Ciro a Alejandro, la antorcha del imperio pasó, y a su luz, el mundo antiguo cambió para siempre. De las cenizas del imperio. El imperio persa había caído ante la espada de Alejandro. Sin embargo, la historia de Persia no terminó con el humo de Persépolis. Como el ave fénix que resurge de sus cenizas, nuevos poderes emergerían de las mismas montañas y llanuras nómadas, nobles, profetas y conquistadores. Cada uno reclamaría el legado de Ciro. Cada uno añadiría un nuevo capítulo a la eterna saga persa. En la vasta pradera del actual Turkmenistán, más allá del alcance de ciudades y reyes, habitaba un pueblo nómada y resistente conocido como los partos. Eran hijos del viento, jinetes de las llanuras, descendientes de las mismas tribus indoiranias que dieron origen a los medos y los persas. Durante décadas, tras la muerte de Alejandro, vivieron bajo el dominio de sus sucesores.
el imperio seleucida, el reino griego que había heredado el corazón de Persia. Sátrapas griegos, gobernadores de origen extranjero, gobernaban las tierras otrora bendecidas por Zoroastro. Pero los partos eran inquietos. La llama de la independencia aún ardía en lo más profundo de sus corazones nómadas. Luego llegó Mitrídates Pímono el Grande, el hombre que lo cambiaría todo. Alrededor del 155 a.C., Mitrídates libró una guerra en Oriente, atacando a los grecobactrianos y reconquistando las tierras que una vez pertenecieron a los antiguos reyes persas. Sus ejércitos se movían con rapidez, de forma impredecible e imparable. Luego se dirigió al oeste, adentrándose en tierras ahora bajo influencia grecorromana. Los partos, otrora errantes, se habían convertido en conquistadores. Un nuevo imperio surgió sobre las ruinas del antiguo, el Imperio Parto, que se extendía desde el valle del Indo hasta el Éufrates, desde las montañas de Irán hasta los desiertos de Arabia. Y con ello, el gran modelo persa volvió a centrarse en un centro de poder que surgía de la meseta iraní, expandiéndose hacia el este en dirección a la India y hacia el oeste, en dirección al Levante y Anatolia. Cada época de Persia había vivido según este mismo ritmo. Gobernantes fuertes que impulsaban el crecimiento, gobernantes débiles que perdían terreno y nuevas fuerzas nómadas que aguardaban más allá del horizonte para heredar los restos del imperio bajo el dominio parto. La fusión de las culturas griega e iraní alcanzó su máximo esplendor. El arte, la arquitectura y la fe de Oriente se mezclaron con la filosofía y la disciplina de Occidente. Un símbolo de esta síntesis fue el culto a Mitra, el antiguo dios iraní de la luz y la verdad, renacido bajo la influencia griega. Siglos después, los soldados romanos destinados lejos de casa venerarían una nueva forma de esta deidad conocida como Mitra. Estos ritos, inspirados en el mitraísmo persa, estaban impregnados de símbolos de astrología, iniciación y lucha divina. Una hermandad mística dentro del ejército romano llegaría a rivalizar con el cristianismo antes de desvanecerse en las sombras de la historia. El antiguo espíritu de Persia, al parecer, había encontrado nueva vida, incluso en el corazón de Roma. A diferencia de las rígidas monarquías de sus predecesores, los partos gobernaban mediante un delicado equilibrio de poder. Su gobierno era aristocrático, no autocrático. La nobleza tenía el derecho de elegir y de poner a sus reyes. Si un gobernante se volvía inepto o injusto, podía ser depuesto por votación de los nobles. Del mismo modo, un noble podía ser despojado de su poder por el rey siempre que la decisión se considerara justa. Este peculiar equilibrio creó algo inusual en el mundo antiguo: estabilidad política. La expansión de Roma hacia el este pronto se topó con un muro conocido como el Imperio Parto. Lo que siguió no fue una sola guerra, sino una rivalidad que perduró durante siglos. Los arqueros a caballo partos, maestros de la velocidad y el engaño, diezmaron las legiones romanas con tácticas nunca antes vistas. Su maniobra más famosa era un truco letal. Un arquero a caballo, fingiendo huir, giraba hacia atrás a todo galope y disparaba flechas a sus perseguidores con una precisión asombrosa. En el año 53 a.C., esta táctica alcanzó un estatus legendario en la batalla de Carras. Allí, los partos aniquilaron al ejército de Marco Craso, el hombre más rico de Roma y miembro del primer triunvirato junto a Julio César y Pompeyo, capturado tras su derrota. Craso sufrió una muerte espantosa. Le vertieron oro fundido en la garganta, un castigo merecido para aquel hombre cuya codicia lo había llevado al desierto. Roma jamás lo olvidaría. Y Partia, otrora tachada de bárbara, pasó a ser vista como la igual de Roma, un imperio espejo en Oriente. Hacia el siglo III después de Cristo, el dominio parto comenzó a declinar. Su nobleza, otrora fuente de equilibrio, se había vuelto ambiciosa. De esta inestabilidad surgió una nueva dinastía, una que no miraba hacia los griegos, sino hacia Ciro, Darío y los antiguos aqueménidas. A los Su fundador, Ardashir I, provenía de la región de Persis, la tierra natal de Ciro el Grande. En el año 224 después de Cristo derrocó al último rey parto y forjó un nuevo orden, el imperio sasánida. Con los sasánidas, Persia volvió a sus raíces. El zoroastrismo se convirtió en la religión oficial del Estado y el fuego sagrado volvió a arder en los templos de todo el territorio. Las influencias griegas persistieron.
pero el corazón de Irán latía con orgullo a su propio ritmo una vez más. Los sasánidas centralizaron el poder, construyeron ciudades imponentes y restablecieron a Persia como una potencia civilizatoria y rival del creciente imperio bizantino cristiano en Occidente. Durante 4 siglos, estas dos superpotencias se enfrentarían a través de desiertos y montañas, cada una reclamando ser la legítima heredera del mundo antiguo. Bajo el dominio sasánida, Persia floreció, el imperio se convirtió en un faro del arte, la filosofía y la ciencia. La ruta de la seda prosperó, transportando seda, oro e ideas entre Oriente y Occidente. Los mercaderes persas comerciaban con India y China, mientras que músicos y bailarines viajaban en ambas direcciones. Incluso en el Mediterráneo se podían observar vestigios de la influencia sasánida en la arquitectura, los textiles y las ceremonias cortesanas. Muchos de los logros culturales que generaciones posteriores denominarían islámicos en el arte, la literatura y la ingeniería, en realidad tenían origen persa. Fue durante esta época cuando se construyó la misteriosa batería de Bagdad, que consistía en una vasija de barro con un núcleo metálico, capaz de generar una pequeña carga eléctrica. Su propósito sigue siendo un misterio, pero su mera existencia demuestra el ingenio de la ciencia sasánida. Mientras tanto, surgieron nuevas religiones, entre ellas el maniqueísmo, fundado por el profeta Mani, una fe que buscaba unificar las enseñanzas de Zoroastro, Jesús y Buda en una revelación final. Se extendió rápidamente desde Persia hasta Roma y China, solo para ser aplastada por los mismos imperios a los que pretendía iluminar, pero ni siquiera los imperios más poderosos son eternos. Hacia el siglo VII después de Cristo, sasánidas y bizantinos se habían agotado mutuamente en una larga y cruenta guerra. El imperio estaba debilitado y desprovisto de oro, soldados y fe. Una terrible plaga asoló la región, y tras la muerte del rey Cosroes II estalló una guerra civil. Entonces, desde el sur, surgió una nueva fuerza como una marea que transformaría el mundo: los árabes musulmanes. En el año 636 después de Cristo, en la batalla de Al-Qadisiyah, el ejército sasánida fue aplastado. En menos de una década, el gran imperio persa cayó. Sus fuegos sagrados se extinguieron, sus sacerdotes se dispersaron y sus textos sagrados fueron quemados. Muchos persas resistieron y varios gobernadores fueron asesinados. Pero oleada tras oleada de refuerzos árabes llegaron. Finalmente, Persia se rindió. Los zoroastrianos que se negaron a convertirse fueron obligados a pagar un fuerte impuesto, la yizia, o a huir. Algunos escaparon hacia el este, encontrando refugio en la India, donde sus descendientes, los parsis, mantienen viva la antigua tradición hasta el día de hoy. A finales de la Edad Media, el Islam se había convertido en la religión dominante de Irán. Pero la conversión fue en realidad una transformación. Los persas, aunque conquistados, moldearon el propio Islam. Pensadores, poetas y eruditos persas contribuirían a definir la civilización islámica durante los siglos venideros. El califato omeya, que gobernó desde España hasta Asia Central, adoptó los sistemas administrativos y la etiqueta cortesana persas. La cultura y la lengua persas se convirtieron en pilares del mundo islámico, influyendo en todos los ámbitos, desde la gobernanza hasta la literatura. Y aunque los imperios se sucedieron, desde los omeyas hasta los abasíes, desde los turcos hasta los otomanos, el espíritu persa perduró. Había sobrevivido a los medos, los griegos, los partos, los romanos y ahora a los árabes, porque Persia nunca fue solo un imperio, fue una civilización. De la fe al imperio. Imperios caen, reyes desaparecen y sin embargo la llama persa siguió ardiendo. Pero esta vez el fuego ardería bajo un nuevo estandarte, la media luna del Islam, y mientras Persia resurgiera bajo la sombra de una nueva fe, se encontraría dividida por la creencia. Cuando el profeta Mahoma falleció en el año 632 después de Cristo, el mundo que había unificado se estremeció. ¿Quién lideraría ahora a los fieles? Algunos creían que Mahoma había elegido a Alí, su primo y yerno, como su legítimo sucesor. Estos creyentes se convirtieron en los chiitas, que significa seguidores de Alí. Otros, sin embargo, argumentaron que no se había realizado tal nombramiento y que el líder del Islam debía ser elegido por la propia comunidad.
eligieron a Abu Bakr, compañero de confianza de Mahoma, como el primer califa. Estos se convirtieron en los musulmanes sunitas. Lo que comenzó como una disputa por el liderazgo pronto se transformó en una herida que jamás sanaría por completo. A lo largo de los siglos, esa única pregunta, ¿quién era el legítimo heredero de Mahoma?, desataría guerras, dividiría imperios y moldearía civilizaciones enteras. Con el tiempo, esta división política se profundizó en divisiones teológicas y culturales. Los eruditos chiitas y sunitas comenzaron a interpretar las escrituras de manera diferente, creando tradiciones, rituales y visiones del mundo propias. En los primeros siglos, el Islam chiita encontró sus bastiones en Egipto y el norte de África, pero finalmente hallaría su hogar definitivo en Irán. Hoy, Irán se erige como líder del mundo chiita, a menudo en discreta oposición a las naciones de mayoría sunita que lo rodean. El vestigio de esa antigua división aún se percibe en todo el mundo como un recordatorio de que el imperio de la fe, como todos los imperios anteriores, se construye no solo sobre el poder, sino también sobre la creencia. Tras el ascenso al poder de la primera gran dinastía islámica, los omeyas, su imperio se extendía desde el Atlántico hasta el Indo. Sin embargo, en medio de su triunfo, persistía el descontento. Los musulmanes no árabes, incluidos los persas, se sentían ciudadanos de segunda clase bajo el dominio árabe. Luego llegaron los abasíes, una dinastía nacida de la revolución, la rebelión y la influencia persa. Su ascenso se vio favorecido por un general iraní, y su gobierno marcó un punto de inflexión. Los antiguos sistemas administrativos, el arte y el intelecto persas comenzaron a regresar al corazón del gobierno islámico. En el año 762 después de Cristo, los abasíes construyeron su capital, Bagdad, la ciudad de la paz. Se erigió sobre las fértiles tierras cercanas a la antigua Babilonia. No era solo una ciudad, era el renacimiento de una civilización allí. Los abasíes construyeron la primera fábrica de papel del mundo, adaptando el arte de la fabricación de papel aprendido de China. El conocimiento se convirtió en moneda de cambio. Las ideas fluían como ríos por los mercados, bibliotecas y academias de Bagdad. Fue en esta ciudad dorada donde se tradujeron, conservaron y estudiaron textos persas, griegos, romanos y egipcios. Bajo el dominio abasí, el mundo recuperó su memoria. Bajo el dominio abasí, el imperio se convirtió en un crisol de intelecto. Astrónomos cartografiaron los cielos, médicos estudiaron las enfermedades, matemáticos inventaron el álgebra, químicos experimentaron con ácidos y metales, y filósofos debatieron sobre la existencia misma. El gran erudito Alhazen exploró las leyes de la óptica, sentando las bases de la física moderna. En laboratorios remotos, los alquimistas experimentaban con números y fórmulas que un día darían lugar al cálculo. Esta época no perteneció a una sola persona. Fue un mosaico. Zoroastrianos, cristianos, judíos y persas trabajaron codo a codo. Aunque a menudo excluidos del poder político, sus mentes construyeron los cimientos del mundo moderno. Desde Bagdad, las ideas se difundieron hacia el oeste, trayendo consigo inventos como el astrolabio, el concepto del cero y la pólvora. Pero la Edad de Oro no se limitó a la ciencia. Fue en esta época cuando cobró forma la legendaria obra Las Mil y Una Noches, una colección nacida de cuentos persas, indios, árabes y egipcios. Entre sus páginas habitaban Simbad el marino, Alí Baba y Aladino, símbolos atemporales de asombro e ingenio que aún hoy encantan al mundo. Bagdad era entonces la encrucijada de Oriente y Occidente. A medida que el imperio abasí se expandía, se volvía inmanejable. Provincias se separaron, dando origen a Marruecos, Egipto y el norte de África, cada una escapando al control del califa, y desde las frías praderas de Asia Central surgieron nuevos jinetes, los turcos selyúcidas. Eran feroces, disciplinados y sedientos de gloria. Como tantos otros antes que ellos, estos nómadas reemplazaron a la antigua dinastía, continuando el ciclo persa. Cada imperio renacía de las cenizas del anterior, pero entonces se desató una tormenta sin precedentes. En el siglo XIII, los mongoles cruzaron el horizonte, arrasaron ciudades, masacraron a millones y dejaron desiertos humeantes donde antes florecían jardines. En 1258 llegaron a Bagdad, y durante 7 días y 7 noches la ciudad ardió.
Sus bibliotecas fueron arrojadas al Tigris tiñendo sus aguas de tinta. La destrucción de Bagdad fue más que la caída de una ciudad. Fue la muerte de una era y el fin de la edad de oro del Islam. Sin sus eruditos ni su infraestructura, las fértiles tierras de Persia quedaron reducidas a polvo. Ciudades enteras desaparecieron. Los antiguos khanats, los sistemas de irrigación subterráneos que sustentaron la agricultura durante milenios, fueron destruidos, y con ellos la savia de la civilización. Con el tiempo, los conquistadores mongoles se asentaron y se convirtieron al Islam, acogiendo con agrado las enseñanzas místicas y poéticas del sufismo. Por un breve instante, Persia comenzó a recuperarse. Se reanudó el comercio, se reconstruyeron las ciudades, regresaron los eruditos, pero la paz no duraría. En 1381, un nuevo terror se extendió por la tierra. Timur el Cojo, o Tamerlán guerrero, marcado por las heridas de flecha, cojo pero indomable, Timur se propuso dominar el mundo a sangre y fuego. Exigió rendición incondicional. Quienes se negaron fueron masacrados sin piedad. Para cuando terminaron sus campañas, habían muerto hasta 17 millones de personas. Esto representaba aproximadamente el 5% de la población mundial. Para sus seguidores era un conquistador bendecido por el cielo, pero para sus víctimas era el jinete del apocalipsis. Sin embargo, paradójicamente, en medio de sus conquistas, Timur se convirtió en mecenas de las artes y la arquitectura a su imperio. No obstante, no le sobreviviría ni un siglo. Durante siglos, Persia fue un mosaico fragmentado, conquistada por los mongoles, dividida por los turcos y devastada por la guerra. Pero de este caos surgió una nueva luz, la dinastía safávida. Su fundador, el Shah Ismail I, no fue un gobernante cualquiera. Fue poeta, guerrero y líder espiritual, descendiente de turcomanos, kurdos, griegos y georgianos, encarnando a la perfección la herencia mestiza de la meseta persa. A principios del siglo XVI, Ismail unificó los territorios de Irán, el Cáucaso, Turkmenistán y partes de Mesopotamia bajo un mismo estandarte, reviviendo las antiguas fronteras del imperio persa, y tomó una decisión audaz que definiría a Irán para siempre. Declaró el Islam chiita religión oficial del Estado. La fusión del misticismo persa, la espiritualidad sufí y la teología chiita dio origen a una fe singular, distinta de las tradiciones suníes del mundo árabe. Bajo el reinado de Shah Abbas el Grande, el imperio safávida floreció. Aliado con potencias europeas como los Países Bajos y Austria, Abbas modernizó su ejército bajo la dirección de oficiales ingleses como Sir Robert Shirley. Con la ayuda de la Armada Británica, expulsó a los portugueses del Golfo Pérsico y recuperó Hormuz y Bahrein. El comercio floreció, y así las alfombras, la seda y la orfebrería persas se convirtieron en objetos muy apreciados en toda Europa, pero incluso cuando la cultura persa alcanzó nuevas cimas, el imperio comenzó a estancarse. Mientras Europa se sumergía en la revolución científica, Persia permanecía inmóvil, complacida en su pasado dorado. Los sucesores de Abbas eran débiles, perdidos en el vino y el placer, ciegos ante las tormentas que se cernían más allá de sus fronteras. Al norte, Rusia era ambiciosa, implacable y se expandía. Ahora, el antiguo juego de los imperios estaba a punto de comenzar de nuevo. La corona destruida de Persia. Los vientos del Cáucaso aullaban fríos sobre un imperio desmoronado. A principios del siglo XVIII, Persia era apenas un pálido reflejo de su antigua gloria. Bajo el reinado de Pedro el Grande, el imperio ruso avanzó hacia el sur como una marea creciente, conquistando las provincias caucásicas persas en 1723. Estas tierras, otrora orgullosas raíces persas, ahora habían caído bajo dominio extranjero. En el este, las fronteras volvieron a temblar. Las agrestes tierras de Afganistán y Pakistán, largamente inquietas bajo el dominio persa, se alzaron en rebelión. Al oeste, el Imperio Otomano, siempre atento a cualquier debilidad, aprovechó la oportunidad y se anexionó partes del oeste de Irán. El mundo persa, que antaño se extendía desde el Indo hasta el Egeo, se desangraba por todas sus fronteras. En 1724, el Tratado de Constantinopla dividió lo que quedaba de Irán entre rusos y otomanos. Un imperio que una vez dominó el mundo conocido estaba siendo ahora repartido por sus rivales, y su destino se decidía en tribunales extranjeros. Pero Persia, herida como estaba, aún conservaba el espíritu de resurrección. Del caos de la rebelión,
Un soldado llamado Nader Shah se convirtió en el artífice del renacimiento de Persia. Para 1735, Nader había logrado lo imposible. Mediante una astuta diplomacia y una férrea voluntad, restauró la independencia de Persia. Los ejércitos extranjeros que habían dividido su patria fueron expulsados. Sin embargo, Nader no se contentaba con la defensa, ansiaba la conquista. Dirigió su mirada hacia el este, hacia las legendarias riquezas de la India. En una campaña que conmocionó al mundo, sus ejércitos cruzaron desiertos y montañas para atacar la mismísima Delhi. El otrora poderoso imperio mogol temblaba ante él. Cuando sus tropas entraron en la capital india, se llevaron una fortuna. Entre el botín se encontraban el legendario trono del pavo real y el diamante Koh-i-Noor. La riqueza de Delhi fluyó hacia Persia como un río de oro, alimentando el sueño de Nader de reconstruir el poderío de su nación y recuperar las tierras perdidas hacía mucho tiempo ante los otomanos. Pero a medida que su imperio crecía, también lo hacía su paranoia. El mismo ingenio que lo había convertido en un salvador se había transformado en crueldad. La desconfianza lo consumía. La traición se convirtió en una obsesión, los amigos se transformaron en enemigos, los aliados en amenazas. En 1747, Nader Shah fue asesinado por sus propios hombres. Tras la conmoción, las fronteras de Persia volvieron a extenderse por el Cáucaso, Mesopotamia y parte de Anatolia. Sin embargo, la mano que había restaurado el imperio había desaparecido y el caos se apoderó del lugar. Tras la muerte de Nader, Persia se sumió en décadas de guerra civil y anarquía. Tribus, caudillos y nobles lucharon por el trono destrozado. El sonido del acero y los gritos de batalla resonaron una vez más en la antigua tierra. De entre estas tinieblas surgió Aga Muhammad Khan, un hombre tan frío y calculador como las montañas de las que provenía. En 1796 aplastó a sus rivales y fundó la dinastía Qajar, unificando Persia bajo un solo estandarte una vez más. Su ambición era clara: recuperar la gloria perdida de Persia, especialmente en el Cáucaso, donde la expansión rusa se cernía como una tormenta inminente, pero el mundo había cambiado. Las potencias industriales de Europa poseían ahora tecnologías y ejércitos muy superiores a todo lo que Oriente jamás había visto. Persia, orgullosa pero poco industrializada, luchó por mantener su independencia frente al Imperio ruso al norte y el Imperio británico al sur. Dos guerras devastadoras, las guerras ruso-persas de 1804 a 1813 y 1826 a 1828, culminaron con la pérdida de las provincias septentrionales de Persia. Si bien Rusia estaba inmersa en su propia guerra contra Napoleón, su poder resultó abrumador. Los tratados que siguieron causaron profundas heridas, cediendo tierras persas ancestrales, una herida que jamás sanaría por completo. En ese momento, las potencias extranjeras comenzaron a manipular a Persia como si fueran marionetas. Rusia y Gran Bretaña, rivales en el gran juego global por el control de Asia Central, se disputaban el dominio de la corte persa. Persia se convirtió en una pieza clave entre imperios. Sus gobernantes intentaron enfrentar a unas potencias contra otras, pero en el proceso perdieron aún más soberanía. A principios del siglo XX, la corrupción interna se agudizó, alimentada por el dinero extranjero y las concesiones petroleras. El descubrimiento de petróleo en 1908 prometía riqueza, pero se convirtió en una maldición. Enriqueció a extranjeros y a una reducida élite, dejando a la nación pobre y dividida. En 1905, el pueblo se alzó. Una ola de revoluciones entre 1905 y 1911 sacudió el país, exigiendo reformas y un gobierno constitucional. La monarquía se debilitó, pero también la unidad nacional. En 1907, la Convención Anglo-Rusa dividió Irán en dos zonas de influencia, partiendo el país en dos mitades, norte y sur, sin siquiera consultar a su pueblo. Persia, el imperio que una vez gobernó desde Grecia hasta la India, quedó ahora fragmentado en un mapa europeo. En medio de esta humillación, un hombre aprovechó la oportunidad: Reza Khan, un oficial militar ambicioso y visionario. Con el apoyo británico derrocó a la debilitada dinastía Qajar en 1921 y se coronó a sí mismo como Reza Shah Pahlavi. Bajo su mandato, Persia renació, rebautizada como Irán, que significa tierra de los arios, en homenaje a su antigua herencia. Modernizó el ejército,
Construyó ferrocarriles, expandió la educación y buscó impulsar a la nación hacia la era moderna. Pero la modernización tuvo un alto precio. Reza Shah gobernó con mano de hierro. Su nacionalismo era feroz, su laicismo absoluto. La religión fue relegada, la disidencia aplastada y el pueblo silenciado en nombre del progreso. La vestimenta occidental reemplazó las prendas tradicionales, se alentó a las mujeres a quitarse el velo y la influencia islámica en el gobierno se redujo drásticamente. Para muchos iraníes, estas reformas se sintieron menos como una renovación y más como una traición. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Irán se encontraba en una encrucijada. Cuando Reza Shah mostró simpatía por Alemania, los ejércitos británico y soviético invadieron Irán en 1941, ocupando el país para asegurar rutas vitales de petróleo y transporte. Irán se convirtió en un punto crítico para los aliados, el corredor persa, a través del cual fluían las armas estadounidenses hacia el frente soviético. Reza Shah se vio obligado a abdicar. Su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, ascendió al trono. En los años de la posguerra, Irán se debatía entre la democracia y la monarquía, el nacionalismo y el dominio extranjero. El joven Shah compartía el poder con dificultad con el primer ministro Mohammad Mossadegh, un patriota que se atrevió a desafiar a Occidente. En 1951, Mossadegh nacionalizó el petróleo iraní, perjudicando directamente los intereses británicos. Londres respondió con bloqueos y poco después la ZMTIA y el MI6 conspiraron para derrocarlo. En 1953, un golpe de Estado, la Operación Ajax, derrocó a Mossadegh y devolvió el poder absoluto al Shah de 1953 a 1973. Las compañías petroleras occidentales dominaron las vastas reservas de Irán. El Shah utilizó esta riqueza para construir autopistas, rascacielos y uno de los ejércitos más poderosos de la región. En 1973, en plena crisis petrolera mundial, el Shah recuperó el control del petróleo iraní y emprendió un ambicioso programa de modernización. Sin embargo, la brecha entre ricos y pobres se amplió, la corrupción se profundizó y la oposición religiosa creció. Entonces, en 1979, sucedió. Las calles se llenaron de cánticos, las mezquitas rebosaron de desafío y la revolución islámica se extendió por toda la nación. El Shah huyó. El ayatolá Jomeini regresó del exilio, cayó la monarquía y nació la República Islámica de Irán. Lo que una vez fue un imperio de reyes se convirtió en una teocracia nacida de la revolución. La revolución lo cambió todo. Diplomáticos occidentales fueron tomados como rehenes, aliados comunistas fueron purgados e Irán quedó aislado. Cuando Irak, bajo el mando de Saddam Hussein, invadió en 1980, Occidente apoyó a Bagdad. La guerra duró 8 brutales años, con guerra de trincheras, armas químicas y ciudades reducidas a escombros. Pero Irán resistió. En las décadas siguientes, Irán encontró nuevos aliados en China y Rusia, y se unió a potencias emergentes en organizaciones como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Incluso bajo sanciones, proyectó influencia en todo Oriente Medio, reviviendo el mito de la antigua esfera persa. Ante todo, los imperios han surgido y desaparecido. Hoy, Irán se erige como el heredero moderno de ese antiguo legado y así la historia continúa. El imperio de Ciro el Grande puede haber caído hace mucho tiempo, pero su legado perdura a través del tiempo. A su antiguo